Estamos en Castañeu del Monte, concello de Santo Adriano. Y tierra de mina y de huerta y un ejemplo de resistencia, porque aunque falten vecinos de antes, está llegando xente nuevo. Con los de antes y los de agora vamos a falar. Arrancamos. L'orixe de la parroquia de San Gabriel de Castañeu el Monte llévanos al siglo IX, pero non foi hasta finales del XVIII que el pueblo empezó a crecer gracias a esos mines de fierro. D'elles extraías el mineral que transportau en chalán a Polnalón surtió de materia primo a la fábrica de armes de Trubia para fabricar cañones mientras la guerra de la independencia. Per Castañeu pasó también probablemente un ramal del antiguo Camín Real de la Mesa que enlazaba col Puerto Ventana. Güey, los dos vecinos caltienen na memoria les alcordances de lo que una vegada significó este enclave estratégico del concello de Santo Adriano. ¿Usted y Mario? Hombre, bajaba en busca tuya, creí que no andabas con el pueblo. No se ve nada. Nada más. Memura, memuradora de memura, que saques timequis, quiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Mira, no viene solo. ¿A Ya quién tenemos aquí? Traigo compañía. Tienes dos. Hay una pequeñina y Sí, otra. sí. Oye, ¿y esto cómo oye? Ya ves, estamos aquí metidos entre la niebla que no salimos. Pero esto pasa muy a menudo aquí en Castañeu. Bueno, suele. Y quítase. Sí, sí. Hoy no se quitará, pero suele quitarse. Hombre, no me digas que no se va a quitar. Vamos a cruzar los dedos para que sí. Pues mira, yo voy a hacer como se hacía por el monte, Sí. que a mí decían, me agárrate el rabo la vaca si hay niebla. Yo voy a agarrarme al tu brazo y llévame, pues, no me tires por los cunetas porque no se ve nada. No. ¿Eh? Eres una... Vaya recibimiento. Sí. ¿Cómo se llama esto? Te llamas los niseros. Los niseros. O sea, Sí, que habían sí. isos a dar con un palo. Sí. Estoy muy Bueno. guapo. ¿Y este? Este... ¿Este qué falla aquí? ¿Qué Qué sorpresa por sorpresa. aquí? ¿Qué tal? Javier. Memura, memuradora de memura, que saques timequis, quiera al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Qué tal, Mario? A ver, Hombre. pero Javier Toral, que es de este pueblo. Sí, hombre. No es minero de la cuenca, no es de Bueno, los él míos, no tuvo es de toda la vida Turón. aquí en casa del abuelo. Y aquí son los mis abuelos, aquí de mi La madre. madre nació aquí. Natural de aquí. Cuidado, que tenéis al solista del coro minero. Hombre, De Turón, no hay ninguna hombre. tontada, Escuchámoslo mucho. Y cantabas de nenu. Mucho. Yo guardame por ahí en cualquier barrial, en una mata de estos de hablano y tal, Sí, y sí. ahí cantaba hasta que retorcía. Javier, canta otra. No soy yo. Que cada boca tonto que te conocemos por la voz. Digo, no. Pues Y no bueno, soy yo. no. ¿Y qué cantabas? ¿Tonada? Ya de aquella, tú Bueno, sentías no. buscame... Cantaba de todo. Sí. De todo. Subía para aquella mata de allí de arriba, de chiquín. Seguramente el abuelo lo reñía por tanto cantar. Y cantaba aquella de la Ramona. La Era Ramona. que salió La Ramona. la Ramona. La Ramona Pechugona. Ahí Aquella estaba era- la Ramona. Era la canción estrella de aquellos Sí, años, hombre. salía de aquella. Gustaba ya mucha gente. Lo que lle Castañeu, desde aquí veríase algo.
Sí, viese, sí, viese. Sí, todo ¿Dónde lo que- estaría, la sierra. ¿Dónde estaría La el sierra, pueblo? todo aquello que, bueno, no se ve por culpa de la niebla, pero allí llámase el barrio de la Sierra, La Sierra, y viese sí. todo, prácticamente todo. Estamos en Santo Adriano, Sí. pero estamos más pegados a Ubieu que a Proaza. O contaime, ¿cómo sí. ubicamos? Mira, Oviedo queda por la parte de San Andrés, subiendo por O sea, San pa' allá. Andrés. Sí, pa' ahí. Pues San Andrés es de Oviedo. Pero al poco de subir de San Andrés, como a 300, 400 metros, ya está ya Ahí La en Llibre. una curva O sea, ya por está el concellos, parque. ¿cómo sería? Si tiramos para allá, damos con Proaza. Ahí, Sí, ahí sí, va- sí, aquí sí. bajes a Proaza, sí. Proaza. Por ahí bajes a... Por aquí a pa' Oviedo. A Oviedo, Oviedo. sí. ¿Por aquí para atrás? Vas A Grau. para Grau. La parte de Grau. Grau, sí. Y esto de aquí ya Metes aquí, para aquí, para este lado, hacia Teberga. por hacia ahí. Teberga. Sí. Y para el frente seguís Y para el frente está la sierra Mieres de... y Morcín. Está la sierra del Aramo, sí, toda la zona de Morcín. Y, el cogollo y Sí, sí, y la sí. vista tiene que ser Bo, increíble. la vista es preciosa. Desde Sí, sí, aquí sí. ves todo lo que lleva toda la sierra del Aramo y todo, y es precioso. Lo que pasa es que cogimos mal día, tienes que venir otro día. Hay que ¿sabes? repetir. Ves Claro. la senda de las llanas. Todo, sí, Todo, sí, ¿eh? sí, no, ves todo. ¿Y cuál era tu casa, entonces? La casa de mi abuelo ya era esta que queda aquí detrás. Esa de los perros. Por aquí detrás. Sí, aquí detrás. Y aquí había una casa antes que vivía un paisano que tenía una pata de palo y llamaban el coxo. Y tenía muy mal genio. Pero bien. Cuando segabas, petabas ahí la pata en la, en la hierba, ¿no? Y cuando sacaba la pata, y, "Cagón, no puedo caer porque tal, porque me cagó en mi polla", tal. El paisano ya era malo, ya había Era estado en la guerra, villano. tuvo la guerra de Cuba. Y era, hostia, era muy fiero, y era de estos paisanos ¿Y tú, nada, de Nenu del Tau? Claro, y era un guaje de todo. Pasabais por ahí y reñete, oye, no armar bulla por aquí, tal, me cago en tal, no sé cuánto, tal. Era Y era- de con ganas de cantar la Ramona. Bueno, no te voy a hacer que me la cantes ahora, pero después vas quedarte. Sí, hombre, sí, claro. Sí, entonces vémonos de aquí a un cacho. Venga, vémonos Tiene Y ahí. que miramos cantar a ver. algo allí. Pero tú qué prefieres, que cante la Ramona o una tonada de estos braves. Una tonada, ¿eh? Pues nada, seguimos andando un poco, tiramos para allá. O esto, No. tú traíasme aquí. Sí. Pues venga, pues Porque estamos para buenas. allá mojáis. Vale, pues no nos mollamos. Venga. Mira tú, qué sorpresa. hombre. Estoy muy guapo. La ¿Dónde casa estamos? Dominica. ¿Cuál es la casa Dominica? Esta. Esta de aquí. Sí. ¿Y quién era Dominica? Dominica ya era una paisana que yo ya no la conocí. O sea, que ya lleve Sí, sí, mucho de tiempo. mucho tiempo, sí. Y da igual que haya faltado, sigue siendo la casa Dominica. Mismo. ¿Y este Orru? El ¿Yo Orrio panera? siempre estuvo aquí. Yo siempre lo conocí aquí. ¿Y está un poco mancaín? ¿Parece que está Y del balteado? viento. Eso ya del viento. O sea, que aquí da airón cuando Oh, da... Cuando pega duro. Aquí era la escuela antes. ¿Dónde? ¿Esto era la escuela? La escuela antes, antigua, sí. Aquí viniste tú. Ahí vine yo a escuela, sí. ¿Y quién era el maestro? Uy, el maestro hubo muchos. 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 ¿El favorito tuyo? El favorito fue de Linares, de un pueblo de ahí de arriba. Llamado Santiago. Santiago, sí, gustó vos mucho. Aquí venís con el ganado toda la vida. ¿Siempre Aquí. tuvo aquí este bebedero? No, estoy de una traída que trajeron. ¿Y el Que nuevo? antes íbamos allá a los liseros. ¿Y está allí en la plaza de la iglesia? Sí. ¿Y aquí qué lle? ¿Un poco donde se concella todo el pueblo? Sí, aquí ya la reunión del pueblo y hacen la fiesta aquí el día... ese, ¿Aquí? Sí. O sea, hay que bailar en cuesto. Hay que agarrarse bien, Claro. porque... ¿A quién tenemos Sí. ahí? Mira, esa es prima mía. ¿Y la tu prima? Sí. ¿Y cómo se llama la tu prima? Oraidina. Mermuda, mermudadora de mermuda, que saques timequis, quiera al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Qué tal, oh? ¿Estás dando un paseo con los Bayu? Vaya día, oye. Sí, digo, te lo yo. Que está contándome que sois primos. Sí. ¿Y es verdad? Sí.
Y, oye, ven para acá, Mario, ven para acá conmigo. El padre de él y mi madre hermanos. ¿Cuántos hermanos tuviste? Los otros 8. 8, nada menos. ¿Casástete? No. ¿No había ninguno que te prestara? No quería ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Para qué? ¿Para aguantarlos? Para chuparme el dinero, no. Para chuparte el dinero, dice ya que no. Escúchame una cosa, Leidina. ¿Y el trabajo tuyo en qué consistió? Por casa. ¿Trabajando al ganado, al campo? Y sacando tierra. Y Sacando ayudando a tierra. los Y vecinos. segando y ayudando a los vecinos a hacer algo, una huerta y todo. ¿Y aquí había bolera? Sí, había una bolera ahí. Mira, ¿Dónde estaba la bolera? Tiraban desde aquí bailábamos nosotras, cuando éramos pequeñas, al son de una filarmónica, ¿Y quién tocaba la filarmónica? Samuelín. ¿Y dónde estaba la bolera? La bolera armaban unos bolos ahí y tiraba así desde aquí. Este era el tiro Sí, y sí, veis sí. para allá. Sí. ¿Y esto cambió mucho entonces? Cambió, hombre, ¿Qué había esto cambió aquí? mucho. O sea, estaba ahí la bolera. Había estaba- una panera aquí, No me digas. una panera aquí y otra allí. Mamina, qué pena. Y el día de la fiesta del pueblo, el bollo, o pollos, o mantecas, o eso, subastábalo ahí. Qué guapo. Eso era por San Antonio. Por San Antonio. Y era la fiesta de San Había Antonio. una panera para allí y rifaban jamones, maíz, de todo, favas y todo. Y era el el día- que más diera. Sí, Voy a sí. cerrar esto porque ya, es que no llueve y cánsame la mano. ¿Y cuál era tu casa? La de para allá. Vale, vamos. Del todo. Llévesme. Sí. Y tú, escúchame, ¿en casa con quién estás? Con mi sobrina conmigo. ¿Y tu sobrina cómo se llama? Maite. Maite, tú corres mucho. Tú trabajaste con el ganado toda la vida. Bueno, tuve en Oviedo Las vacas sembradas. 2 años de carpintero. No me digas. Sí, después se enfermó mi madre y mi padre y eso, después vine para casa. ¿Tocóte también a ti cuidar a familia? ¿Tocóte cuidar familia? Bueno, sí, a mi madre aquí en casa y una hermana. Mira qué guapa. Esta. A ver, y estará Maite aquí. ¡Uy, mira lo que tienes aquí! Ay, Esto voy a dar yo aquí. Maite. esa... Antes traía ¿Qué los tal? tranvías de Oviedo. Ven para acá, dame un besín. ¿Qué tienes? ¿Un perrín que no quieres que escape? ¿Qué te digo yo? Que me estás... sobrina Sí. de ella. ¿Lleves aquí cuánto tiempo? Oh, Desde los 18 vine de León para acá. Me cae, o sea, lleves aquí toda la vida. ¿Y en León, cómo ya que marchaste para León? Porque mi padre vivía en León. O sea, que tú tuviste una fía toda la vida. O sea, y como tu madre. Sí. Tal cual. Sí. ¿Y tú casástete? No. O sea, sois convencidas solteres. Es mejor así que... Hombre, no. ¿Y tú a la escuela qué fuiste entonces? ¿A Trubia? A Proaza. A Proaza, tocó te ir para arriba. Sí. Y bien. Sí, sí. O sea, no, tú y es de aquí ya. Dormíamos allí a lo primero y luego veníamos de viernes para casa. La caída aquí, ¿para dónde la tenéis? ¿Para dónde vais más al mercado? Aquella tenía que ir andando, desde antes aquí. de vernos andando, de vernos por qué, por Villanueva, todo ¿Pero preparado. para Proaza o para Trubia? ¿Dónde No, vives? para Proaza. Para Trubia, si te ibas a algo, a Oviedo o eso, Si pero no- si no, pocas cosas. Claro. Más para Villanueva y ¿Y llegaste de ir a Proaza. vender algo al mercado? Sí, fuimos a vender ¿Y qué llevabas tú? con mi Mantequilla. madre, mantecas y huevos, que entonces no se comían muchos huevos, había que ir a venderlos a Proaza y los pollos. Claro. ¿Y a ti Pa' tocó pagar te dir? contribuciones, No, ella sí, No, todo. ya hay otra. A A pagar mí, la contribución claro. con huevos. Eso. Había que sacar el dinero Donde se podía. donde se podía para ir a pagar. Dame un beso, guapísima. ¿Qué es un novio? ¿Qué es un novio? ¿Para qué? Vale, no. ¿Y tú? Tampoco, vale. Entonces no tiro por ahí, ¿eh? ¿Este calillo dónde cae? Este cae a la tierra. ¿Este es la tierra? Sí, sí. ¿Y dónde me lleves ahora? Ahora llévate a casa de Balbina y de Alegría. Mira qué guapes. ¿Quién y quién? Esta es Balbina. ¿Qué Esta tal es cielo? Alegría. Un besín. Balbina y Y Alegría. Alegría. La mejor moza de... Sí, la mejor moza. Mermura, mermuradora de mermuda, que saques tinequis, quiera al infierno. Mira lo que adelante sí.
Mira, pues séntate. Está- Si quieres, sentate un poco. Sí, Claro, pues, oye, mejor vamos. se sentaba una moza al lado de él, que el mejor chaval del pueblo y y está soltero porque quiere. Pero de verdad que se lo merecía una arrimarse a él, ¿eh? Por bueno y por guapo. Por todo. Por bueno. Por feo. Mira, por lo que bueno. no hay falta por son bueno. compañeros. Entonces, claro, conocéis vos desde nenos todos. Ah, hombre, Criados juntos. hombre, Y vosotros sois hermanes. hermanas. ¿Y vivisteis aquí siempre? No, vivimos en otra casa que está ya estropeada. ¿Y esta cuando qué? nacimos. Ah. Esta era donde vivía mi padre y mi madre. Me casé en Proaza. Casaste en Proaza. Marché para Bélgica. Marchaste para Bélgica. Estuve en Bélgica 5 años. ¿Y ahí qué hicisteis? No, yo trabajar en una casa de confección en Lieja. Tu hombre, entonces, ya de Proaza. Sí, ¿Y conociste dónde? en Proaza. En Proaza, en el mercado. No, un mercado no. En la fiesta. Y no te pierdas que después marchó para la mili voluntario y acordóse de la moza de Castañeo. Escribióme unas cuantas cartas y vinieron todas juntas. Yo no las leí, no podía escribir allí porque no traían dirección. Y voy a decirte, conocílo cuando un día vilo descargando un carro navos. A ver, ¿cómo y esto? Él Marchó, tuvo 2 años sin verme. O sea, sin venir. topástelo en la fiesta del Cristo. Sí. Marchó para la mili, nunca más lo volviste a ver. 2 años. Pero él acordóse y escribióte. Sí. Llegaronte todos les cartes Pero xuntes a que anduvieron todos los castañeos de que hay en Asturias. en Asturias, hasta que dieron con Castaño del Monte. Eso. Una pila de cartes así. No, eran 4. Bueno, 4. En 2 años tampoco llegué. Y luego, vístelo descargar un camión de nabos. Y fue a esperarme a la puerta de la tienda. El amor nunca se sabe dónde está, ¿eh? Para acompañarme hasta Villanueva. Bueno, mira, qué guapo. Lo tuyo fue tan enrevesado. Hoy lo mío fue muy curioso también. ¿Cómo fue? A ver, que estoy... Lo fui muy curioso. Yo no lo conocía de nada, y una vez bajé al Rosario de San Andrés, que yo vivía aquí en Castañeo, y bajé a San Andrés, y allí vilo y eran 4 amigos. Y coño, aquel día los 4 amigos querían estar conmigo. Digo yo, coño, ¿qué será esto? Que vaya éxito que Pero al tengo poco hoy. tiempo había una tornaboda, que antes había tornabodas, cuando se casaba alguien, pues Sí. eso. Y ahí había un horrio, y empezó a llover, y yo metí debajo del horrio. Cuando estaba debajo del horrio, vino él hasta allí. Y empecé aquel día, y decime que iba a ir para la mili, y yo aquello, ¿qué va? Comentélo en casa, que tuviera con un chaval, pero que tenía que ir para la mili, y mi padre decía a mí él, me cago en tal de ir que va a la mili, que van 2 años y no sé qué, no sé cuántas. Olvidaste Pero de yo, no, ¿qué va? Aquello ya siguió. Siguió. Escribiendo y eso, y nada más venía a los 8 meses ya me casé. Claro. Toda la gente. ¿Tú dónde viviste? En Tos. Yo viví en San Andrés 27 años, y ahora ya llevo 30 en Soto de Trubia. ¿Y en qué trabajaste? Yo en ningún sitio. Hombre, bueno. Tuve tienda, tuve carbonería, tuve vacas. Pero trabajar, no trabajé en ningún sitio. Ah, no, tú tenías eso, pero no, eso Eso era normal. atendíase solo. Sí. ¿Eh? Bueno, Y no, los sí, tíos ahí también. trabajaba. Hombre, claro, no va a trabajar. A Trabajé ver, mucho, ¿eh? Fuiste carbonera. Sí, sí. ¿Vendís carbón? Vendía el carbón, traíamelo de la felguera y vendíalo por quintales en... Tenía una cuadruca para meterlo, traíame en camión ¿Y la gente iba a pañarlo o repartía? Después tuve tiendas, de esas tiendas que ye mixta, que tiene de todo. Sí. Igual de pienso que de... Tenía hasta potas colgadas por arriba, por el techo. De esas tiendas antiguas. Sí, de Tou. ¿Y chigre? No, y chigre, sí, también. ¿Y el También. chigre qué tal te iba? Bueno, el chigre era el que menos me gustaba, porque estaba igual un paisano o 2 allí toda la tarde para beber un vaso de vino, eso no me condía mucho. Hombre, en las fiestas supongo que algo más sacaría. Hombre, sí, que por la fiesta, ¿sabes lo que hacía? ¿Qué hacías? Tenía 3 chavalas, una chavala del bar Gijón, una hija de mi hermana, Balbina, y otra chavala de que ya era prima mía, 3 chavalas preciosas. Y chavalas, teníalas despachando, porque claro, y cuando había poca gente, chavalas para el baile, venían con 20 o 30 mozos todos para allá, por las chavalas todas. Ponerles de reclamo. Se ponían los como de O sea, reclamo. mira, y dices que no trabajo nada. Sí, bueno, normal. Trabajó. Bueno, normal. Sabe muchos cantares. Sé mucho, sí. ¿En serio me lo contáis? ¿Eh? Hoy, Sí, sí, sí. era cuando Antes sí, éramos ahora no. chavalas en Pipirín, era la alegría de todo el pueblo. Sí, hombre. Sí. Yo cosía para afuera y juntábamos allí en un corredor a eso, y allí unos cantaríos había del demonio. Cantamos, juntámonos ahí las dos. Venga, dale una. Ay, por Dios. Venga, cantar. Ponte con la tu hermana, venga. Quítate tú de ahí. Prueba Anda, de Eva, que una lleva ahí. pequeñuca de... A ver, por que me decir pongo que yo eso. aquí. A ver, ven acá. Sí, ay, por Dios, por Dios. A ver. Los trabajos
este mundo son pales pobres mujeres que están esperando en casa y redios hasta que los hombres lleguen. Que están esperando en casa y redios hasta que los hombres lleguen. Los unos vienen borrachos, los otros vienen alegres. Los otros vienen diciendo, ay, redies, vamos a matarles mujeres. Los otros vienen diciendo, ay, redies, vamos a matarles mujeres. Entra el marido pa' casa, tropezando en las paredes. Empieza a rodar por casa y mama platos, taces y escudielles. Empieza a rodar por casa y mama platos, taces y escudielles. Grandísimo borrachón, ¿tú de qué figura vienes? Cacha la boca muchera y rediego y rompete les costelles. Cacha la boca muchera y rediego y rompete les costelles. Los cereales que te di, ¿dónde demonios los tienes? 3 de pan y 3 de grasa y redies los cereales, ahí los tienes. 3 de pan y 3 de grasa y redies los cereales, ahí los tienes. Pero espera a ver, aquí hay más información de la que parece. ¿Dónde era ese paisano tan malo? Ese paisano. Ese parece que era de Paquirós. No, de aquí no era. Era de Paquirós, mira cómo falaba, con la T. Aquí somos internacionales. ¿Cómo que sois internacionales? Sí, aquí vive un holandés. No me digas. Sí, ¿Y sí. cómo aparcó aquí un holandés? Pues vino y es pintor y aquí aparcó. Llamaremoslo a ver. Esto y el timbre. Sí, aquí, tiro yo, tiro. Tira tú. Pero esto y campana. Sí. Oye, perdona, que me gustó mucho. Buenos días, Está ¿qué tal ladrando, estás? ¿y qué tal? Mermuda, mermudadora de mermuda, que saques timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Que me están diciendo que aparcó aquí un holandés. Sí. Es que yo soy holandés. Ah, ¿y el nombre del holandés cuál es? Jan, John. Sí, John. más o menos. Sí, porque claro, para los asturianos pronunciar el holandés cuéstanos un poco. difícil. Mira, entra, yo tengo cuadros. Venga, sí, Haz yo de entro. cuadros, Además, hombre, haz de ¿paso yo cuadros, primero? pasa. Pa' Sí, acá. sí. Pero tú, y es carpintero también. No, aquí sí un poco. Porque- Aquí los hago marcos. los marcos de los cuadros. Tú faislo todo. Sí. Aquí sí. la Place des Artistes, ¿eh? Sí. Pero, ¿y eso qué es? Ese es holandés. ¿Y qué quiere decir? Significa ciclistas por allá. Ciclistas, pero que aquí te meten sete con la bicicleta a alguien. Aquí, por si acaso. Pero, ¿y cómo se pronuncia eso? Fietsers oversteken. Fisters oversteken. Más o menos. Oversteken. Bueno, pues para la Place d'Artistes. Sí, para la Vamos Place. ¡Ay, madre, si hay perro y todo! ¡Hola! Bueno, vaya guapo. Uy, eso da un poco miedo, ¿eh? Un poquito, sí. Sí, pero- ahí estabas tú en etapa... Un poco malo, sí. ¿Cómo fue que viniste para aquí? Es que yo encontré a una mujer, una vasca. Una vasca. Pero fue una vasca horrorosa. Una vasca horrorosa. Entonces estábamos juntos un poco tiempo y nos separamos. Ella decía, lo que tú buscas es Asturias. Son tu tipo de gente. Entonces yo buscaba un... Entonces no es tan mala. Hombre, si te mandó para aquí. En ese aspecto no, fue el único. Bueno, anda.
Entonces buscaba casuca y encontré aquí en este pueblo y desde el principio la gente me hizo muy bienvenido. Fue como llegar a casa. Qué bueno. Sí, sí, sí. ¿Y dónde topaste la vasca? Es que yo fui marinero toda mi vida. ¿Marinero? Sí, sí, sí. ¿Marinero holandés? Sí, sí, sí. Y algún momento pasaba un rato un poco malo y yo decidía voy a hacer el Camino de Santiago para encontrar a mí mismo. ¿Y topaste a una vasca? Y tú sabes cómo es. Un hombre cuando ve una falda pierde la cabeza. O sea, que lo del, ¿cómo ya? El jubileo tienes lo ganado. Ganaste el jubileo. Sí. El espíritu marinero todavía no lo perdiste. Tienes la campana de timbre, hay detallinos. Es que en el mar, porque yo tenía un barco de velo, Oh, qué guapo. que yo hizo. Y con este barco de velo yo anduve por el Atlántico, desde Canadá hasta África. De vez en cuando llevaba pasajeros para ganar un poco de dinero, pues me gustaba estar solo en el mar. Y aquí puedes estar tranquilo y solo. Y si quieres hablar un poco, puedes hablar en el pueblo, pero generalmente me gusta estar solo aquí. A tu aire. A mi aire, sí, a mi aire. ¿Pintas solo para ti? ¿Expones? ¿Cómo? Yo tenía algunas exposiciones aquí en Oviedo, en Italia, en Suecia. En el norte se llama Suecia. Sí. En diciembre voy a tener una exposición en Nueva York. A ver, quiero verte trabajar, si puede ser. Que es el único extranjero que hay en pueblo. Va a venir una inglesa. ¿Ah, sí? Que está casada con un español. Sí, sí. Y han comprado una casuca Una casina aquí. aquí. Vamos a pasar después luego por allí. Y ella trabaja por ONGs en África. Bueno, estáis llenando el pueblo, esto va a ser tremendo. Sí, sí, sí. ¿Qué cantidad? Ya. Bueno, cántenme la paleta de colores que tienes para este cuadro. Bueno, mira, aquí vive uno que es de Gijón. Aquí. Sí, compró esta casina. O sea, que aquí hay mucha gente que Sí, vino, que sí, quiere sí. ser del pueblo. Trabajan en la Cruz Roja de Gijón. Mira, pero que hay médico o algo. No, está de Porque se oye bueno. sanitario. Está muy bien. Sí. ¿Tenéis unos cuantos Sí, para que vos sí, curen? Y aquí vive fue nacida aquí y criada aquí, pero después casóse y fue para Oviedo. Este Y- rincón es precioso. Y ahora arregló un vecino. ¿Y las huertas son de amigo. ellos? Sí, las huertas son estas. Pues trabajan, Ahora ¿eh? está ella ahí y un hijo. Esta calle es muy guapa. ¿Tiene nombre esta calle? La calle estrecha. Esta es la estrecha. Y todas estas casinas con el corredor. En esta también era natural de aquí, ahora está en Oviedo y bien poco aquí. Él está retirado y ¿Y ahora en bien poco tiempos quién también. vivía en esta casa? Los padres. Los padres, o sea, que padres, ye- sí, sí. Y esta Uy, ye- aquí hay un mozo que viene con cajes. Muy buenos. ¿Qué tal? Sonia, ¿tú yes? Dani. Dani. Cogéis de veci- mudanza aquí. ¿Estás de mudanza? O sea, que ¿lleva vecino nuevo? Sí, nuevo. Nuevo, Acaba de nuevo. llegar. Sí. ¿Y ya vos No, conocéis? no los conocíamos de nada. Bueno, pues No, Mario. alguno de vistas. Dani. ¿Qué tal, Mario? Encantado. Estoy muy guapo, nunca me había pasado que presenté yo. Sí, sí, sí. O sea, que compraste esta casina. Sí, hace 2 años ahora ya. Bueno, ¿estás tú solo aquí? Sí, bueno, mi mujer viene ahora en el mes que viene. Ella es inglesa, pero está en una ONG en África ahora mismo. Estos son los ingleses que iban a venir. Eso es. O sea, que Los ingleses, la mitad. sí, sí. O sea, ella está en una ONG. En Kenia, me dices. En Kenia. ¿Y cuánto queda para venir? 1 mes. Un mes. Claro, ahora entiendo yo que venís para el monte, para cambiar la visión del paisaje bien cambiado. Sí. Nada más vivimos en una ciudad grande ahí en Inglaterra, así que cambió total. Total. Porque el trabajo tuyo, ¿cuál es?
Estoy trabajando de traductor. Tenéis un holandés, aquí un inglés. ¿Tú cuántos idiomas en qué traduces? ¿Del inglés o de...? Inglés e italiano. Inglés e italiano. Vais a tener que cambiar el nombre a la calle. Sí, sí. Hay que poner Calle otro. internacional, sí, sí. Y ahora estás, claro, preparando muebles para cuando llegue Preparando ella, muebles y de todo. que esté todo guapísimo. Bueno, neno, Claro, pues hombre. prestóme mucho conocerte y llevo buena señal, porque además son jovencinos y van a traer nenos enseguida. Hombre, claro, y aumenta la Claro. No sé eso, ¿eh? Abrís la A ver, escuela a ver. en un minuto. Pues nada, que se te dé bien. Bueno, anda, gracias. Si os nada. aburrís, pasáis a echar una mano. Sí, a montar muebles, no sé yo si me vagará. Venga, Bueno, gracias. Hasta luego. disfrutar por ahí. Chao. ¿Esto dónde estamos ahora que llegue? Bueno, mira, esto es el camino del cementerio. Aquí, vale, o sea, más para Sí, allá. un poco más allá está Sí. el cementerio. Aquí vivieron unas señoras de 100 y pico años. Uy. Sí, ¿Y sí. hasta cuándo vivieron aquí? Bueno, habrá 2 años, así que murió la última. No me digas. Sí, sí. O sea, que está allí en la calle, el camino del cementerio. Sí, la estrecha, llaman y la estrecha también Sigue como siendo la otra. estrecha. Sí, sí. Con lo cual, este camino hay que hacerlo así. Sí, No, sí. para allá no. Hay que Sí. siempre Pa' acá. de vuelta. De vuelta. Eso y de vuelta. Pa' No hay allá que y es peligroso. Por eso. Esto es muy guapo, todo esto que hay aquí. Sí, sí, sí. ¿Esto qué es? Esta casa y una Esta era gran casa. la casa Almaño. Y estos dos que están aquí, uy, no escápame. Uno y es Samuel. ¿Y por qué me marcha ese? Ven para acá. Porque ella es Fernando. ¿Dónde vas? Ven para acá. Un beso, el que escapaba. Venga. Y son todos de aquí. Mermura, mermuradora de mermuda, que saques timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Cuál es la historia de esta esquina? A ver, contaime. Esa fue bar de siempre aquí. Sí, Uy, siempre- Misi, sí. tiene lo del teléfono todavía. Sí, cuando pusieron el primer teléfono público, Y la tónica. había que llamar de aquí. Pero eso oye tuyo. Sí, sí, la casa de mí, sí. O sea, que tú fuiste del Chigre. Yo fui del Chile, pero no la antigua, hubo otros que hubo primero. Yo para aquí vine sobre el 70-71. Estuve aquí hasta el 91. El 91 fue cuando bajemos para el de abajo. Para otro bar que hay. Para el de abajo. Al nuevo de abajo. Está cerrado ya, para Está cerrado. Sí. ¿Y lo del Maño? Lo del baño, esta. ¿Y esto Aquí qué era? Esto era bar también, y aquí era donde hubo baile siempre. Y aquí abajo hubo escuela Aquí aprendí también. yo a bailar. Aquí. ¿Aquí? Sí, sí. ¿Y Fernando, tú eres de aquí? También. ¿Y aprendiste a bailar aquí? No aprendí todavía. Fernando y el promotor de las minas de la Parva, yo que te puedo dar cuenta algo de ellas, que un pariente de él... Yo tenía a mi padre 8 meses cuando se mató mi abuelo. Tu abuelo matóse en la esa, sí. mina. Sí. A ver, a mí falaronme de un paisano de aquí del pueblo que murió y al poco cerró la mina. ¿Y era tu Eso, abuelo? sí, seguro. O sea, que fue el cierre de... Fue el cierre de la mina, sí, sí. Y contaban cosas de la mina. Contábame, claro, pero tenía a mi padre 8 meses, mucho no me podía contar. Claro, porque ya era de fierro. Sí, ya, sí. Intentó explotarse, supongo que tendría que ver algo con Para la fábrica Trubia. Trubia, para la fábrica Trubia, Trubia, sí. material. sí. Claro, pero Con luego carro y quedó... con carro y las vacas. Era como se Bajar cabe. material de San Andrés, Claro. el mineral. Con carro y vacas a San Andrés. Casi nada. Y aquí la carretera, ¿qué piensas que vino? Aquí la carretera vino en el 82. Sí, que mira. Claro. Y aquí iba andando a patita a Cuando yo solo Trubia a enfermo, trabajar. teníamos que bajarlo a San Andrés o a Villanueva, en camilla. 4. Llevar por él y tirar Claro, para abajo. 4 y tirar por él. Que ya si llegaba bien a San Andrés, curaba. Claro, el médico ya tenía Y si ganado. morían fuera, subirlos a Sí, Yombo por ahí nunca para también, arriba. sí. Bueno, pero aquí yo no soy muy viejo y acuerdo de haber 50 vecinos, ¿eh? Y los primeros más. Claro. No habían de se meter. ¿Y había músicos en pueblo o el baile era de Dos gramola? orquestas hubo. ¿Dos orquestas? Sí, sí, sí. Pero No, de pero, gente del pueblo. Gente del pueblo. El baile aquí era todo de tocadiscos. Tocadiscos, porque los de las orquestas lo que hacían ya era ganarles el jornal por el mundo. Mi padre era uno. ¿Tu padre? ¿Qué tocaba tu pa? La trompeta. Trompetista. ¿Y qué más músicos había? Había otra orquestuca que... Yo que acuerdo muy poco ya de la de... Ciano y Maule y eso. Eso no me acuerdo. Pero, ¿la de tu pa cómo se llamaba? Orquesta San Juan. La Orquesta San Juan. ¿Y la otra?
La otra no me acuerdo qué nombre tenía. ¿Y tu padre dónde aprendió a tocar la trompeta? A ellos a su manera. Achiflando y... Chiflando, ¿qué piensa que tocaban? Un poco ruido y otra cosa. Con más o menos bombos. Ya me acuerdo yo que iban a Sama, ajustaron el del salón de Sama para tocar, no sé si era todos los sábados y todos los domingos, 2 horas. Y eran 3 y ganaban 30 duros. Así que... Dando trompetazos. Habría trompeta, bombo venían con los instrumentos al hombro de Sama, venían y igual pegaban un soplador arriba y hacían baile aquí de la que venían. Estaban las mozas todas aquí esperando que llegaran para que estuvieran. Ya que vienen los músicos. Sí. Oye, cuando se mete la niebla en este pueblo, marcha. Marcha sí, hoy, no sé si ya me voy mal a mí que marcha. Ya para que marche. Está muy pesada, sí. Ya espeja casi todos los días a mediodía, casi marcha, pero hoy para que se vuelva. Hoy no quiere. Yo no sé, vamos por ahí, ¿qué tal? A ver si de cerca vemos algo. Ahí ves una casa también bien guapa. Pues venga. La de Gonzalo. Muchas gracias, señores. Bueno. Encantada. Madre, en ese horro hay o panera, y panera. Hay sí. Unos palomos que parecen gatos de gordos que están. Sí, sí. ¿Y esos de quién tiene palomos aquí? Esos palomos son de Marcelino, el que te voy a presentar ahora. Ay, madre, aquí está Marcelino con una mujer de huellos Marcelo guapos. Y la mujer. ¿Qué tal? Muy buenas. Bien, muy buenas. Un besín. Memura, memuradora de memura, que saques timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Llegaste pronto al reparto de moces guapes, ¿eh, Marcelo? Sí, seguida. Oye, esto como... Claro, yo creo que si quitamos esta cortina, ya, sí. ¿Enfrente qué tenéis? A la carretera que va al Puerto Ventana. Y ves en la carretera abajo. Sí. Y hasta la general. Hasta las Llanas. Hasta toda la ruta, todo el monte ese de... Sí. Y para que tiras para allá y a bares y todo eso. Sí. Claro. Bueno, a ver, que acabo de ver unos palomos que parecen pites, esos que son tuyos. Sí, son de aquí, sí. Pero qué gordos están. Ya, comen con las gallinas en el gallinero. Y claro, están ahí... ¿El trabajo tuyo cuál fue? En Miltrubia siempre. En la fábrica de armas. En la fábrica de armas. ¿En qué año entraste? En el 44. ¿Y hiciste bombes? Proyectiles. ¿Proyectiles? Sí. ¿Qué más cosas hacían en la fábrica? Bueno, ahí entonces era asunto de cañones y luego el cohete Teruel. ¿Que hiciste un cohete? Los cohetes del Teruel, sí, el armamento para el cohete Teruel, sí. Cuando te llegaba el marido y decía, hice un cohete, ¿qué ponías de cena? Nada. Claro, un cohete, un cacho de un cohete. Claro, Pues en esta casa ya donde se bajaba antes, cogían la leche para bajarla para San Andrés. ¿Para que venía ahí el lechero? Sí, la vaquita. Los de la vaquita. La vaquita, sí. ¿Y qué era, para hacer manteques? Sí, o... sí. Claro. Sí. O sea, que aquí tuvo que haber ganado toda la vida, ¿eh? Toda la vida, fue de lo que se vivió. Claro. Prácticamente. Bueno, no siendo que desde que yo entré éramos 28 trabajando en Trubia, en el pueblo. 17.50 cuando yo en el año 48 salí ganando. 17,50. Mira tú, ¿qué hacemos ahora con 17 pesos? Y de ir andando hasta San Andrés. Claro. No, entró hasta Trubia, porque no había dinero para comprarme bicicleta desde San Andrés. Y tuve que esperar hasta mayo que vendieran un Seato para comprar la bici. Para comprar la bici. Pero no había aquí un autobús que vos llevaba, ¿cómo se llamaba? El machote. El machote. El machote. Porque estaba llena de paisanos, se llamaban. Y nunca, ¿no pillaste tú el machote? Eso fue más tarde. Mucho más tarde. Claro. Pero eso ya fue mucho más. ¿Cómo sería ese autobús para que llamaran el machote? Eso debía de tener testosterona. Era arriba y abajo. Sí. Y entraba hasta arriba. Sí, son unas escaleras para subir arriba al techo. Iba bien, claro, todo el valle entero, el río Trubia entero, casi nada. Pues yo que quería que me contaras toda la de la ruta Lexianes, uno y otro. Hoy la Xiana puso la manta. Bien. Pero esto levantará, ¿eh?
Bueno, mira, hoy no será fácil que no levante ya. No me digáis eso. Dame un poco de ánimo, Mario. Dime que sí. No. No te miento. Aquí siéntese música. Sí, aquí. Esto ya la tierra también. Y a la tierra, y a la casa de Víctor. Mira, llevaba tabaquitos. dos hijos. Este y el hijo. Uy, y aquella hola, hija. vaya hombre, con lo guapo que sonaba. Oye, parecéis de un calendario, por Dios. Pero ¿cómo oye esto con música? A ver, cuéntame, ¿dónde me trajiste? Cuéntamelo todo, Mario. La gente a la tierra. Estoy en la casa de la tierra. Entonces aquí fue la casina donde os Nacimos, criasteis vosotros de nacimos, nenos. sí. ¿Y vosotros de dónde vinisteis? Yo de Lugones. ¿De Lugones? Yo de Quirós. Un quirosano. Sacó a bailar. Y aquí hay música porque hubo música, porque mi suegro Fue era músico, tamboritero. No me digas. No, Pero tocaba el tambor por las fiestas, por los pueblos, No, por el la batería. La batería. Pero eso, cuidado, el tambor. que vuelves para Quirós. Mándate por Trubia para arriba, ten cuidado, No yo lo mismo, ¿Y qué tocaban? ¿Una de las orquestas de aquí del pueblo? Sí. ¿Cómo se llamaban? Chispún. Qué bueno. ¿Y quitando la nena, alguno más dio por la música? No. No. Nada. Mira, bueno, menos mal que recuperaste tú ahí la afición. Bueno, ella es más bien rockera, ¿eh? Gústate el rock, pero esta canción que estabas cantando no es rockera. No. Y es melódica. Y que ya pedimos que se amolde a otras cosas, ¿no? Y Estamos pidiendo tonada también, Bueno, y se adapta que uno a tienen todo. que empezar a aprenderla. Esa hiela de Vientos del Norte. Sí. Que esa no hay fiesta de Prau que no se sienta. Están triunfando estos niños con esta canción que no veas. Sí. Quieren quitárnosla a los de Cantabria. ¿En serio? Revilla quiere la de himno. Ya, Pero habla de la santina nuestra. Lo que pasa es que como la hizo él, quería llevarla para él. Claro, y es verdad que está escrita por un chaval de Cantabria, eso hay que reconocerlo. Y también tienes gaita. Es que Jorge es gaitero. Pero bueno, esto, aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Pues venga, terminamos con la... Además, para mí aquí es praviana y todo. Meca del Praviano y... que sí, algo Entonces así. esa también afina. Tío. Cuando queráis. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer, me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que aprendo a querer. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. ¿Dónde me lleves ahora? Bueno, mira, aquí vivía el Javielo. ¿Quién es el Javielo? El Javielo era padre de Olimpia. Y vivió también Carlos Llanó. No me digas. Sí, aquí. ¿Cuánto tiempo vivió aquí Carlos Llano? Coño, viviría 4 o 5 años, por ejemplo. ¿Pero aquí. cuánto hace eso? Hasta que murió. O sea, esta fue la última casa de Carlos Llano. Claro, sí. O sea, vaya vecino que tuvisteis, Sí. qué suerte. Y aquí vive ahora Olimpia, una hija de él. De Javielo. Que está casada con Olivo. Aquí Olivo. estará
Olimpia Livo y un hermano que se llama Juan. Están esperándonos. Muy buenas. ¿Se puede? Venís a al café. No me digas. Sí. Aquí tengo Olimpia. Sí, sí. Dame un beso, Olimpia. Olimpia y Olivo. Mermuda, mermudadora de mermuda que saques y me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Ese y el marido, qué bien que me lo expliques, porque luego lío mi caso a quien no tengo que casar. El marido, que ya es Olivo. Sí. Entonces tú ya es Juan, que ya es el hermano. Acaba de contarme, Mario, que tu padre ya era Javiero. Sí. Sois todos del pueblo, ¿eh? Todos aquí. ¿Cómo lo conociste a él? Vieron todos los días. O sea, por aburrimiento. De toparlo por las calles. Sí, también. Pero vosotros, ¿qué? ¿Cómo fue la vida vuestra? ¿En qué trabajasteis? Por aquí en el pueblo, cuando trabajamos en un hospital y trabajamos por el ferrocarril, veníamos de allí y después de venir aquí a trabajar. ¿Fuiste ferroviario? Sí, sí. ¿Qué hacías? Bueno, de arreglar cuando pasan las máquinas, cambiar las traviesas. ¿De caminero? Caminero, sí, sí. ¿En qué año? Pues del año 55 al 63 que cerró el ferrocarril para poner el pantano ese de Quirós y Teberga. O sea, que hiciste toda la línea esta de tren que ahora ya hay para pasar en bicicleta. Bueno, teníamos, sí, ahí nosotros teníamos 6 kilómetros desde Trubia a aquí bajando de Tuñón. ¿Y la llegada al hospital cómo fue? ¿Qué hicisteis en el hospital? Cuando venían los familiares a recoger los fallecidos, pues ayudáis a sacarlos para afuera y todo eso. ¿Estuviste en la morgue? Sí. ¡Ay, madre! Los médicos, si tenían interés por hacer una autopsia por culpa, a lo mejor que falleciera alguno o que no supieran de qué muriera o tal, pues entonces hablaban con los familiares si cedían permiso para... ¿Y tú hacer la autopsia. Y y ayudándoles para poner una mesa a los médicos y luego ayudáis a ellos. Algunas veces pues mandarnos a lo mejor a suturar nosotros. Calla, no me cuentes más, quita para allá. Quita para allá que me va, que ya, como me explicó cómo se hacía la vía al ferrocarril, explícame cómo se fue una autopsia. Y no, esa no estoy preparada. ¿Esto quién lo hizo? Limpia. Eso hiciste tú. Voy a cortar. ¿Queréis un cachín? No, yo no. Qué camello guapo. Sí, Esta bueno, casa ya es muy mira, guapa. Mira, Sonia, esta era ya la escuela. ¿Esto era escuela? La escuela del pueblo, sí. O sea, primero la pequeñina. Primero fue aquella y después hicieron esta nueva. Pero esta ya a ti no te tocó. No, aquí a mí ya no me tocó. ¿Y ahora dónde Y vamos? ahora vendieronla. Ahora hay casa. Sí, ahora hay casa. Porque, y compró uno que es de Málaga. No me digas. De Málaga. Aquí tenéis de todo. Sí. Aquí hay de Y todo. ahora edificó a él a su manera. Cambió la escuela mucho. Bueno, claro. Enfóquesme para acá. Sí, aquí. A ver, ¿dónde me Manolín. Manolín. Manolín y la señora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Muy buenos, Manolín. ¿Y la señora cómo se llama? Eugenia. María Eugenia. María Eugenia, encantada. ¿Y vivisteis aquí toda la vida? Ahora vivimos en Oviedo, pero bueno, vivimos por ahí en Canarias, en León y... ¿Por el mundo? Y ahora, por el mundo un poco, Por el sí. mundo, claro. Y el marido y maestro armero.
Maestro armero. Sí, lo que antes llamaban maestros armeros. Qué sí. guapo, porque... ¿Y dónde estudiaste tú lo de maestro armero? Bueno, aquí en Trubia y en la fábrica, donde lo que hoy el Instituto de Trubia. En una escuela militar, pero ¿cuánto hace que no Antes existe? era la escuela de aprendices y de militares también, de armeros. Anda. Y en Oviedo, en el Milán. Pero ¿qué te digo yo? ¿Esta escuela de Trubia cuánto tiempo tuvo? Unos 8 años o 9. ¿Y por después ahí. ya la cerraron? Sí, llevaron para Lérida. Me pillote bien, ¿eh? Porque yo lo mismo. Cogióme los años justos de tenerlo a la Claro, puerta casa. que eso hielo que ya ahora el instituto. Ahora ya el Instituto ¿Dónde van? del Río Trubia, algo Claro, así, sí. mira tú por dónde, qué cosas. ¿Y tu pa entonces qué estaba trabajando también para la fábrica? No, él trabajaba en la química. Claro, que un cogollo como Trubia tiene la fábrica de armes, la química del Nalón... Industrias Doi. Industrias Doi, y era un cogollo fuerte, ¿eh? ¿Tenéis alguien lladrando? ¿Quién ye? Joaquín. Joaquín. Y podemos ver a Joaco. Y el perro llama Joaquín. Bueno, yo no digo nada. Va El mío tirarse llama a todos, El mío llama Sal Bernal. desenfrenado ¿Qué y tienes? sal- Un chaval, pero ¿qué raza ye? A ver si sale un pitbull ahora. No lle. ¡Hola! Tú montes tanto follón. Míralo. Vale, salúdalos a todos. ¿Y este ye Juaco? Sí, lo de Juaco, ¿qué pasó? A ver, voy a ver si te hago callar. Ay, ¿ves? Esto, mira, ¿y tú también quieres? ¡Uy, madre, qué celoso! Ay, así Es no... que yo vengo para aquí y ven, que te hago todos los callar. perros. Hasta luego, ¿eh? Adiós. Revolvín. Mira esta, qué celosona se pone. Esa es un salvaje. Hasta luego. Bueno. Mira, Sonia, ahora vamos para la casa de Pérez y de Josefina. O sea, en este cogollo tenemos una pila xente. Sí, hombre. Pérez y Josefina, ¿cuál Sí, es esta? Esta. Esta naranja tan guapa. Pero yo, mira, sí, hay movimiento ahí. Aquí tienes está. a Pérez y a Josefina. Pérez, muy buena. Hola, buenas. ¿Qué tal? A ver, Josefina, que no te he visto bien. Qué guapa. Memura, memuradora de memura, que saques y me quisieras al infierno. Mira lo que adelante sí. Está preparada, piensa que ya la fiesta. Home, cara, non va a ser. Non va a ser. Y Entón, además- Pérez y Josefina, ¿quién ya nació de esta casa? De esta casa ninguno, compremos yo ahí en esa. Esta de Nací aquí. y criéme ahí. Y mira, naciste, criaste en esta y compraste la lau. Exacto. O sea, ya que este cogollo, gústate. Jamás de verdad. Claro. ¿Y tú dónde yes? De Lavares. Entonces, de Llavares para acá, ¿qué andabas? Cruzando por ahí el monte, que hoy no vemos, pero... Por ahí para andando. abajo, sí. Venía ya aquí a verme a mí. Sí, vas dao. Sí, vas dao. Dio paseos para allá. ¿Tenía bicicleta o tocaba ir andando? Andando de aquella Andando, no no había había carretera carretera. ni aquí ni allí. ¿Y las fiestas de Llavares de cuando ya eras tu moza eran tan buenas como las de ahora o mejores? Ella estaba en Oviedo trabajando, ¿eh? Pero a las fiestas ibas a Llavares. Venía alguna vez, pero Claro. pocas. ¿Pero dónde la topaste tú? Yo... En Caranga, los remedios. Los remedios de Caranga. Bueno, dieron vueltas, Topóme ella a mí. Sí, topóme ella a mí. Tiróme el picado sin yo contar con ello y así salió. Y acabóse. ¿Y tú trabajaste en casa? Yo estuve sirviendo en Oviedo. O sea, en muchas casas estuviste trabajando. Sí. Remedio. Haciendo felices a los demás. Claro. Quitando trabajo a la gente. ¿Y bailáis algo de vez en cuando? Bueno, sí, casi todas las noches bailamos un poco. Y que no falte. Vamos a marchar antes de que la liemos más gorda, ¿eh? Bueno, esto no saldrá en televisión. No, que va. Vale, venga. Dices que así no va a salir. Hombre. Vaya guapo. Guapo. ¡Bravo! Mira,
Tenéis gaiterín nuevo y todo. Tienes que dar gracias a esa niña. Muy buenas, ¿eh? Oye, yo quiero que deis un aplauso, pero de los que retumben todo el Valle el Trubia, al mi Mario, por Dios. De esta casamos, Mario. Y el paisano del pueblo como un abordairo. Hombre, no. Oye, mira que intentamos soplar, intentamos aspirar y no se quitó la nubona. No. Esto ya es tremendo. Ya del mi tiempo. ¿Y es del tu tiempo? Pues hay que buscar aquí algo. Mira, sí, que levante la mano así de Granate. El de Granate. Mira Javier que escondió está. Hola, ¿eh? Muy buenas. Claro, porque conocémoslo muy bien los que nos dedicamos a estos andurriales. Claro. Anduvo por Cantadera y todo. Y esa señora tan guapa de Granate, ven para acá, ven conmigo. ¿Quién ya está Flor? Hola, ¿eh? Sonia. Claro que no te viera. ¿Cuál era tu casina? El bar. La del bar. Claro. ¿Cuánto tiempo estuvo este bar abierto? No sé, 20 y tantos o 20 y tantos. 30, no sé. No lo sé. Muchas comidas, muchas tocó el viejo de partidas. arriba. Y ahí tocó el bar viejo de arriba. Y el de arriba también. Sí, ahí tocó. También, sí. El del teléfono. Sí. El que tenía el teléfono público. Y había la bolera enfrente, que me habían contado. También. Y había gramola en el maño. Y un organillo allí, tiqui. Y a bailar allí. Cambió mucho el pueblo. Mucho. No sé quién era. Oye, ¿y dónde está Javierín, el mío? Ven para acá, que topamos lo bien, Ceo. Y yo quedé con él que nos iba a cantar una. Tenemos dos opciones. Una para cada uno. No, dos opciones. A votación. Una tonada brava o la que cantaba él cuando era neno. Ven, Mario, di tú qué canción. La Ramona. ¿Qué queréis que cante? ¿La Ramona o una tonada brava? A votación popular. A ver. ¿La tonada? La tonada. Menos La Ramona ya te ha pasado de moda. Ahora tienes que cantar despacito. Pues yo creo que y un broche bien guapo, ¿eh? Porque tenéis un cacho de lo mejor de la tonada en este pueblo. Bueno, así pues, que... cantar aquí es un orgullo para mí, porque toda esta gente pues somos todos más o menos parientes y todos, y bueno, pues que aquí el corazón que te da oye más bravo, sí. ¿eh? Pues yo estoy naguando por sentirte. Bueno, pues voy a cantar esa de... muy conocida, Marchó Pachín pa' Basiega. Marchó Pachín pa' la siega, marchó Pachín pa' la siega. Y pel camino acordóse, y pel camino acordóse de Rosalía y los niños dio media vuelta y volvióse el cosiu de Pando y la regalada van pa' la foguera y al que quiere que y hasta de la mañana y al cacaracam. Muy bien. Que consta que lo aprendí todo en tu pueblo, en Turón. Esto aprendí todo en Turón.
Yo quedo, de verdad, Bluca. Qué guapo. Mira cómo se ríe la del espalmés. A ti voy date yo. A ti voy date. Traballaste a bondo, La tu nieta ya nos dijo... Uy, abuelita, la que montó en la escuela, pues vamos a ver. Vamos a ver lo que montó abuelita, que limpió hasta el baño, me dijo Paula. ¿A que sí es verdad? ¡Claro! ¡Vamos para adentro! Venga, vamos para allá. Gaiteru, seguimos, Toca marcha, que vamos detrás de ti.